Ok. Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Me gustaría saber. Agradecemos mucho las preguntas que ustedes nos han enviado. Hacemos todo lo posible por responder estas preguntas. Claro, algunas de ellas no tenemos respuesta y cuando no hay respuesta, cuando se trata de un misterio o algo que no está claramente revelado, pues tenemos que doblar las manos y decir, no hay nada que decir. Pero nos han llegado una serie de preguntas muy buenas que queremos tomar el tiempo para contestar. Antes de eso, quiero mencionarles a dónde pueden enviarnos sus preguntas. Les voy a dar la dirección y debe estar en pantalla. La dirección electrónica es tv@zoomtv.org. Repito, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a tomar sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible por responderlas. Quiero tener una palabra de oración antes de comenzar y entonces entramos a una pregunta muy importante que hemos recibido durante el transcurso de los últimos días. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias te damos por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda tan confundido y sin rumbo. Pedimos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu al estudiar esta tarde, al responder una pregunta muy importante que nos ha llegado. Pedimos, Señor, que nos des mentes abiertas, corazones dispuestos para recibir tu mensaje. Te damos gracias por todos los que nos acompañan y gracias por escuchar y responder nuestra oración. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, la pregunta que nos ha llegado se basa en el Salmo 16 y los versículos 8 al 10. Básicamente esta es una profecía mesiánica, es decir, es una profecía que anuncia algo que iba a pasar con el Mesías más de 1000 años después que se escribió este salmo. Así que aquí en estos versículos está hablando Jesús proféticamente, está diciendo lo que en realidad va a ocurrir en su muerte y su resurrección. Dice en el versículo 8 del Salmo 16, y recuerden que aquí está hablando Jesús de su pasión 1000 años después. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, o como dicen algunas versiones, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y claro, la pregunta que nos hicieron es si Jesús cuando murió, su alma fue al infierno. Porque el texto dice, y aquí está hablando Jesús de su muerte y sepultura, porque no dejarás mi alma en el Seol, que en algunas versiones se traduce infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, para entender bien este pasaje mesiánico necesitamos ir al Nuevo Testamento, porque el apóstol Pedro en el día del Pentecostés citó este pasaje del Salmo 16. Y quiero leer el relato como se encuentra en Hechos, el capítulo 2, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 25. Hechos 2, 25, y entonces vamos a leer hasta el versículo 31 para captar el contexto.
Ustedes van a darse cuenta inmediatamente que aquí el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, en su sermón, está citando el Salmo 16 y los versículos 8 al 10. Dice lo siguiente: porque David dice de él, es decir, David dice de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ven que la palabra Hades equivale a la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Algunas versiones en Hechos 2 traducen: porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que en Hechos 2 nuevamente da la impresión que el alma de Jesús fue al infierno cuando el Señor Jesucristo murió. Y así creen muchos cristianos. Yo he oído cristianos decir: bueno, el Señor Jesucristo fue a los infiernos. Debemos preguntarnos si este es el caso o no. Bueno, para entender bien este asunto, necesitamos ir a otros textos que hablan sobre el Hades o que hablan sobre Seol, que se traduce aquí, en realidad no se traduce, sino que se translitera del idioma original, se repite como está en el idioma original, pero como les mencioné, algunas versiones dicen: no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo menos la versión en inglés, la King James Version, lo traduce de esa manera. Y entonces la gente se confunde porque dice: bueno, entonces, ¿cómo es que Jesús cuando murió se fue al infierno? Bueno, debemos examinar un poco más detenidamente este asunto. Ahora, vamos en nuestras Biblias, si las tienen allí, al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 14, donde se usa la misma palabra Hades, que en algunas versiones se traduce infierno. Dice allí, en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, miremos un momentico este versículo. Dice: el Hades fue lanzado en el lago de fuego. Obviamente la palabra Hades no significa infierno. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si la palabra Hades aquí significara infierno, entonces estaría diciendo que la muerte y el infierno fueron lanzados en el infierno. No tendría sentido. Así que la palabra Hades obviamente no significa infierno, sino que tiene otro significado distinto. Así que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Quiere decir entonces que la muerte a la cual se refiere el Hades no es la muerte física que sufrimos nosotros cuando morimos. Se relaciona con una muerte que se llama muerte segunda. Y vamos a encontrar que la muerte segunda es una muerte de la cual no habrá resurrección. La muerte primera, todos sabemos que después de la muerte primera va a haber dos resurrecciones. Una antes del milenio y otra después de los 1000 años. La que viene antes de los 1000 años, dice Jesús en San Juan 5, 28 y 29, que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así que fíjense que los muertos, según el testimonio de Jesús, están en el sepulcro. Y luego dice: algunos saldrán a la resurrección de vida y otros saldrán a la resurrección de condenación, que sucede después de los 1000 años. Así que la muerte segunda es aquella muerte que viene después que la gente resucita de la primera muerte.
Ahora, regresemos en nuestras Biblias a Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 8. Apocalipsis 6, 8, y aquí vamos a captar un punto muy interesante. Apocalipsis 6 y el versículo 8. Apocalipsis 6 relata en cuanto a 4 caballos, en realidad son 7 sellos, los primeros 4 sellos son caballos, y aquí está hablando del cuarto caballo, que es un caballo amarillo. Es un caballo de la muerte, porque una persona cuando muere se pone amarilla, porque ya no está circulando la sangre. Así que habla de un caballo amarillo, y vamos a ver un detalle muy interesante que se menciona allí en Apocalipsis 6:8. Dice lo siguiente: y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ahora escuchen bien, Muerte, y el Hades le seguía. Ahora fíjense qué interesante eso. Muerte y Hades no son lo mismo, porque aquí dice que el caballo, el que montaba el caballo tenía por nombre Muerte, y entonces la muerte, el sepulcro o el Hades le seguía. Es algo que le sigue a la muerte. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que sigue a la muerte? Bueno, no tenemos que adivinar, porque después de la muerte en realidad viene el sepulcro. La gente es enterrada y luego queda en el sepulcro hasta que Cristo venga en poder y gloria antes del milenio para resucitar a los fieles, y después de los 1000 años entonces su voz resucita a los impíos. Vamos a leer eso en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y los versículos 28 y 29. Juan 5 y el versículo 28 y 29 nos dice a dónde van los muertos. Mucha gente cree que el alma del muerto sale volando y se va al cielo, y entonces disfruta de la gloria del cielo, el alma sin el cuerpo. Y si la persona fue mala, pues entonces el alma, el cuerpo queda en el sepulcro, pero el alma va allá al infierno a quemarse, hasta que finalmente, al final de la historia, el Señor Jesucristo va a resucitar el cuerpo de esa gente y va a unir el cuerpo con el alma que está quemándose en el infierno, y entonces la persona con cuerpo y todo va a arder en el infierno para siempre. Ahora, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando una persona muere, esa persona queda inconsciente en el sepulcro hasta el momento de la resurrección. Nada sobrevive al cuerpo. En realidad, cuerpo y alma van al sepulcro, y entonces en la resurrección sale la persona, sale el individuo vivo, para entonces vivir para siempre o sufrir la muerte segunda. En Juan 5 y el versículo 28 está hablando Jesús y dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Según Jesús, ¿a dónde están los muertos? No están en el cielo, no están en el infierno, no están en el limbo, no están en el purgatorio. Según esto, Jesús dice, la gente cuando muere está en los sepulcros. Ahora, ¿cuándo es que van a salir de los sepulcros? Bueno, en el versículo 29, el Señor Jesucristo dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y luego dice, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y claro, Jesús no mencionó que hay 1000 años entre las dos resurrecciones. Por eso debemos dejar que la Biblia se explique ella misma. No podemos quedarnos solo en un pasaje, tenemos que buscar otros pasajes afines que amplían lo que estamos leyendo en determinado versículo. Así que Jesús dice que habrá 2 resurrecciones. Apocalipsis nos explica que una de esas resurrecciones de los justos es en la segunda venida, y la otra resurrección es después que pasan 1000 años, que es la resurrección de condenación. Así que una persona muere, según Apocalipsis 6:8,
y el sepulcro sigue a la persona que muere. Ahora, vamos en nuestras Biblias, si me están siguiendo, a 1 Corintios, el capítulo 15, a donde se usa nuevamente la palabra Hades. 1 Corintios 15, y vamos a leer el versículo 51 hasta el versículo 55. 1 Corintios 15, 51 al 55, a donde se usa la mismita palabra Hades, pero se traduce en las versiones, no se traduce Hades, es decir, no se translitera, ni tampoco se traduce infierno, sino que se traduce correctamente sepulcro. Vamos a leer 1 Corintios 15, 51. Dice el apóstol Pablo aquí lo siguiente: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, el cambio va a ser en un parpadear, instantáneo el cambio. Ahora, ¿qué cambio va a ser? Nuevamente, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y esto está hablando de la segunda venida, como veremos, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense, nuevamente se enfatiza aquí que las personas están muertas hasta el momento cuando Cristo toque la trompeta en su segunda venida. Y entonces los fieles van a salir de los sepulcros. No están en el cielo, ni en el infierno, no van a bajar ni van a subir. El texto bíblico dice que los muertos serán resucitados, incorruptibles, y luego dice, nosotros seremos transformados. Ahora, ¿transformados en qué sentido? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ustedes saben que con el proceso del tiempo, como resultado del pecado, nuestros cuerpos envejecen. Finalmente, si Cristo no viene antes, morimos y nos corrompemos o nos desintegramos, porque somos mortales. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que viene el momento en que los muertos van a resucitar incorruptibles, es decir, que la materia no se va a degenerar, no se va a envejecer, y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, esto mortal para que no muera de nuevo. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego viene el desafío a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjense qué interesante, la palabra sepulcro aquí, en el versículo 55, es la palabra Hades, que en Hechos 2 se translitera con la palabra Seol. Se podría haber traducido allí sepulcro en Hechos 2 como aquí. Y en el Antiguo Testamento la palabra equivalente es Seol, pero aquí no se usa ni Seol ni se usa Hades. Se da la traducción correcta de la palabra, que es sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la traducción correcta es sepulcro. La palabra Seol y Hades significa sepulcro. Por eso en Apocalipsis 6:8 dice que lo que sigue a la muerte es el sepulcro. Ahora, la buena nueva que tenemos es
que en Apocalipsis el capítulo 20 nos dice claramente que el lago de fuego va a destruir la muerte y también el sepulcro. Por eso dice en Apocalipsis 20:14 que leímos hace unos momentos, y la muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, después que Satanás y los impíos mueren, en la muerte segunda, de la cual no hay resurrección, no habrá más muerte, ni habrá más sepulcro, porque los fieles de Dios serán incorruptibles y serán inmortales. El apóstol San Pablo habló de estas cosas en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17. Este es un pasaje que da mucho consuelo. Según parece, los tesalonicenses no estaban seguros qué iba a pasar con los que iban muriendo. Y por lo tanto, el apóstol Pablo tuvo que explicarles qué sucede con los muertos. Voy a leer ahora 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, es decir, los que van a estar vivos cuando Cristo venga, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos cuando Cristo venga no van a ir al cielo antes de ir allá los que murieron, porque vamos a encontrar que van a ir simultáneamente. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, leímos en cuanto a la trompeta en 1 Corintios 15, ¿recuerdan? Cuando Dios cambia esto corruptible a incorrupción y esto mortal a inmortalidad, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten esto, los muertos en Cristo resucitarán. Quiere decir que los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno. ¿Dónde están? Están en el sepulcro, tal cual lo dice el resto de la Sagrada Escritura. Luego dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que están vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo es que vamos a estar con el Señor? ¿Cuando morimos? ¿El alma sale del cuerpo y va a estar con el Señor? No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña aquí que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, es decir, los fieles van a resucitar, van a ser transformados según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Luego entonces los que están vivos, sus cuerpos van a ser transformados también a cuerpos incorruptibles e inmortales. Y juntos los que murieron en Cristo y los que están vivos van a ser arrebatados hacia arriba en las nubes. Y luego entonces Jesús va a llevar a sus hijos a la patria celestial, a la casa de su Padre, como prometió en San Juan 14 y los versículos 1 al 3. Así que la idea de que el Señor Jesucristo fue al infierno, que el alma de Jesucristo fue al infierno, no tiene base bíblica. Ahora, ¿por qué dice allí en Hechos 2 que el alma de Jesús dijo, no dejarás mi alma en el Hades? Y en el Antiguo Testamento, no dejarás mi alma en el Seol. Sencillamente porque el alma
no es una parte del hombre, el alma es la persona. Por esa razón, algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, no dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, no dejarás mi alma en el infierno, sino que dice, no me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, algunas versiones de la Biblia, sencillamente en vez de poner la palabra alma allí, no dejarás mi alma, sencillamente pone ahí, no me dejarás a mí. Porque el alma es la persona en su totalidad. Lo dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 7. En Génesis 2:7 habla de la creación de Adán y dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso se corrompe y muere cuando llegamos a cierta edad. Y sigue diciendo allí, y sopló en su nariz aliento de vida, es decir, le dio la fuerza vital al cuerpo para que el cuerpo pueda funcionar, los órganos y los sistemas puedan funcionar. Y luego dice, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, el alma no es una parte del hombre, el alma es el hombre en su totalidad. El hombre o el alma es el cúmulo del cuerpo y de la respiración o del espíritu. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Así que, en cortas cuentas, el Señor Jesucristo, el alma del Señor Jesucristo no fue al infierno cuando Jesús murió. Jesús sencillamente dejó de respirar, dice en los evangelios que el Señor Jesucristo expiró. Y antes de eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, encomiendo mi vida. El Señor Jesucristo murió un viernes por la tarde, permaneció en el sepulcro un ratico el viernes y todo el día sábado. Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron 2 ángeles del cielo. Uno de ellos le dijo al Señor Jesucristo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y la totalidad de Jesús salió del sepulcro, salió, por así decirlo, su cuerpo y su aliento, y el Señor Jesucristo volvió a vivir. Jesús cuando murió no fue ni al cielo, ni fue al infierno, ni fue al paraíso, fue al sepulcro. Y cuando resucitó, el Señor Jesucristo resucitó en su totalidad. Bueno, el tiempo se ha terminado. Ojalá que nuestro estudio haya sido de beneficio para ustedes. La pregunta fue muy buena. La persona preguntó si Jesús en verdad fue al infierno cuando se murió. Quiero recordarles que pueden mandarnos sus preguntas aquí a Secrets Unsealed. La dirección es tv@zoomtv.org. Muchas gracias por habernos acompañado. El Señor les bendiga y les guarde y les conceda su paz.